A ver, ¿qué es la historieta? ¿Ya? La historieta, ¿ya? Es un tipo de texto discontinuo, ¿ya? ¿Qué es un texto discontinuo? Un texto discontinuo es aquel texto que no tiene un orden determinado por donde tienes que empezar a leer el texto. Es decir, no necesariamente vas a empezar de la forma de arriba o abajo, no. Otro concepto de un texto discontinuo es que está inmerso no solamente texto, palabras, sino también imágenes, gráficos, ¿no? Eh, otros tipos de accesorios, ¿ya? Entonces, la historieta es un tipo de texto discontinuo. El texto continuo es el texto tradicional que tenemos, ¿no? Lecturas de puras letras, ¿no? Entonces, esos son textos continuos. Textos discontinuos son aquellos textos en donde se involucran, ¿no? Palabras, imágenes, dibujos, pequeños textos, títulos, subtítulos, entonces todo eso consolidado, ¿no? Entonces todo eso implica un texto discontinuo. A ver, vamos a leer la definición exacta en sí de lo que es la historieta. La historieta dice, historia ilustrada cuya acción sucede en diversas viñetas en donde el texto de lo que cada personaje dice que se encuentra encerrado en un globo o bocadillo que sale de su boca. Muy bien. Se publican en periódicos, revistas o en un solo cuaderno llamado Comic Book, ¿no? Entonces, la historieta por lo general se publican en periódicos, en revistas como amenidades o también en cómics, ¿no? A ver, ¿cuáles son los elementos de la historieta? Elementos de la historieta. Primero, la historieta tiene viñetas, ¿ya? ¿Qué son las viñetas? Te dice acá. Es cada cuadro de la historieta donde se desarrolla la historia. Es decir, las viñetas son los cuadros. Acá vemos, por ejemplo, ¿cuántas viñetas tiene? Tiene 4 viñetas. ¿Ya? Esos son las viñetas. Muy bien. A ver, otro elemento de la historieta es el contenido. Son las imágenes y palabras que aparecen dentro de cada texto. Imágenes y palabras. O sea, el contenido son los personajes, son todo eso, todo lo que está dentro en sí de la viñeta. Todo lo que está dentro de la viñeta. ¿Ya? Toda la información, ¿no?, que está dentro de la viñeta. Ese es el contenido. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Globos o bocadillos, ¿no? Otro elemento importante son los globos o bocadillos. Espacio donde se coloca el texto y se forma de 2 partes, globo o delta. O sea, globo es donde se van a escribir los textos, ¿ya? Te dice, existen de distintos tipos. Tenemos los cuadros, tenemos las nubes, ¿no? Y tenemos eh, los textos con también cuadro, pero quitado las esquinas, ¿no? Muy bien, continuamos. Otro elemento importante de la historieta es la cartelera. Cartelera dice, es la voz del marcador, ¿ya? Y su forma es rectangular, usualmente colocada en la parte superior de la página. Es decir, este es la cartelera. Es decir, te da cierta descripción de la escena. A veces no, los personajes, no necesariamente lo que dicen los personajes es suficiente para entender el texto. Necesitas todavía mayor descripción, el tiempo, el momento en el que suceden. Entonces, eso es la cartelera, ¿ya? Dice, en la ciudad de Tokio se encontraba un joven llamado, 2 puntos suspensivos, y acá empiezan ya los personajes, ¿no? Empiezan los personajes a interactuar. Muy bien. Otro elemento importante de la historieta es la onomatopeya. ¿Qué cosas son las onomatopeyas? Te dice acá, imita a un sonido que es difícil de escribir, como el ladrido de un perro o el rechinar de una puerta, ¿no? Los sonidos onomatopéicos son eso, por ejemplo, mira. Crash, trunch, craft, strong.
Entonces, todo eso son los sonidos onomatopeyos, que son muy importantes para describir la intensidad, ¿no? Los sonidos que producen las acciones, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo debemos nosotros leer la historieta? Les había dicho que un texto discontinuo es que no tiene un orden, pero en este caso la historieta sí va a haber un orden. Bien puede ser de izquierda a derecha o puede ser de arriba a abajo. Por ejemplo, a ver, te dice acá, el proceso de lectura de una historieta, va de izquierda a derecha, ¿ya? Con la regla también de empezar de arriba para ir avanzando horizontalmente e ir bajando sobre las viñetas. Es decir, se lee el primer viñeta del lado izquierdo y las posteriores horizontalmente, para después bajar y realizar el mismo procedimiento hasta llegar al final de la página. Es decir, que sí va a haber un orden, que es de izquierda a derecha, y luego va bajando, ¿no? Va bajando hasta llegar a la parte final. También va a tener un orden, o sea, va a tener una estructura, va a tener un inicio, va a tener un nudo y va a tener un desenlace, ¿ya? Eso también. Bien, por ejemplo, acá, ¿cómo podemos leer estas viñetas? Empezamos de acá, 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, ese es el orden en el que vamos. ¿Ya? Puede que haya alguna alteración, pero siempre tiene ese orden, ¿ya? Muy bien, dice. A su vez, una historieta puede estar conformado solo por una viñeta y es en ella donde se desarrolla toda la acción. Es decir, por lo general en las viñetas de Mafalda, prácticamente ahí está el inicio, ahí está el nudo y ahí está el enlace, solo en una sola viñeta. Entonces, claro, también existen historietas de una sola viñeta, o sea, de un solo cuadro, ¿no? ¿No es increíble todo lo que tener, puede tener adentro un lápiz? Bueno, ahí está, ¿no? Más falta siempre con las ocurrencias. Muy bien. Como le estaba diciendo, la historieta también tiene una estructura. ¿Cuál es? La trama, nudo, desenlace. La trama que es bueno, en sí, el trama y nudo es lo mismo, ¿no? Es el inicio, la presentación, nudo y desenlace. La primera muestra la historieta y define los personajes, es decir, en la primera que es la presentación, ¿ya? La presentación. Dice, muestra la historieta y define los personajes, las acciones, qué es lo que los personajes van a hacer, describe el ambiente, el tiempo, el espacio, ¿no? Presenta los personajes, presenta la situación. En la segunda, ese que es el nudo, ya acá es el nudo, es donde se alinean los problemas, es donde comienza a tramarse toda la problemática. Y la tercera es donde se desarrolla. Pero por lo general siempre el desenlace puede ser una viñeta o dos viñetas, nada más, ¿ya? O a veces es una sola, por lo general. Siempre más es en el nudo y también en el inicio también hay más viñetas, pero en el desenlace por lo general son pocos, una viñeta o dos a lo mucho, ¿ah? A ver, lectura desde el cómic. El cómic como una herramienta didáctica y lúdica. Es decir, el cómic es, prácticamente el cómic en el cómic hay mucho de historieta, ¿no? Donde se empezaron a desarrollar estas historietas en el uso del cómic, ¿no? Que ustedes ya deben saber. Muy bien, el cómic como un producto social y comunicativo y formativo. Es decir, a veces los cómics consideramos que no es lectura, no es texto, no es positivo, ¿no? Los cómics son muy importantes. En la Primera Guerra Mundial y hasta en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Se usaron el cómic, ¿ya? Para poder funcionamiento, por ejemplo, del armamento, o por ejemplo, primeros auxilios cuando una persona es herido en el campo de batalla, qué procedimientos debes realizar. Entonces, muchos de estos cómics, muchos de esta información lo enviaban en cómics, ¿ya? También para poder distraer a los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso o sea, sí se ha usado y lo usan de manera didáctica, pedagógica también, y también de entretenimiento, ¿no?
Muy bien. Una sociedad lectora. ¿Ya? Esto vamos a reflexionar un poco. ¿Qué pasa si nosotros o una sociedad no lee? Si una sociedad no lee, ¿ya? Es una sociedad que prácticamente va a vivir en el atraso. ¿Ya? Vamos a ver qué beneficios hay en una sociedad lectora. Es una sociedad que conoce. Una sociedad que lectora es una sociedad que conoce. Ahora, lectora, cuando hablamos de personas que leen, no necesariamente estamos diciendo novelas literarias, estamos hablando de todo tipo de texto, cómics, es muy importante, ¿ya? Que utiliza sus capacidades intelectuales y por lo tanto actúa de acuerdo a lo que conoce. Una persona que lee, ¿ya? Utiliza sus capacidades intelectuales y por lo tanto actúa de acuerdo a lo que conoce. Siguiente, la lectura es fundamental en la medida que ésta genera un cambio social desde lo individual. La lectura es fundamental en la medida en que genera un cambio social desde lo individual. Es decir, la lectura va a ser importante, es muy importante siempre y cuando que genere un cambio a ti, personal. Si tú lees y no te genera ni un cambio, al final te hace, no, cosa que no lo creo, ¿no? Todas las personas que leen siempre me indican que han generado, han podido sentir un cambio personal, siempre en el aspecto positivo, ¿ya? Muy bien, ahora voy a explicar cómo van a desarrollar ustedes las preguntas relacionadas al cómic. Ustedes tienen en su separata esta lectura, que es del cómic, ¿ya? Es de Arrugas, que o sea, un gran historiador, un gran escritor, periodista también, que ha hecho, que ha ganado un gran premio por la publicación de sus historietas. Muy bien, acá lo que ustedes tienen que hacer primero es leer los textos, pero eso sí, tienen que ser muy observadores con las imágenes, ¿ya? Tienen que verlo todo, porque todo acá comunica, ¿ya? Dice acá, vamos a leer el texto, dice, el esfuerzo intelectual dicen que retrasa el Eisenberg, así que leeremos todos los días un par de horas. Responde, ¿qué has leído hasta ahora? Le dice. Llevo la mitad de El amor en los tiempos del cólera. A los amores en los tiempos del cólera, pues es una obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Caray, qué rapidez, dice. Yo necesito varias visitas al cuarto de baño para poder acabar de leerme la etiqueta del champú. Ah, bueno, también creo que está sufriendo de Eisenberg. Te dice acá, ¿no? Siempre me ha hecho bueno, acá esta partecita que el mouse no me permite leer. ¿Ya? Ya, bueno, dice. Siempre me ha gustado leer, creo, dice, ¿no? Dice, ¿y qué se trata? Dice, ¿y de qué trata la novela? Pues no recuerdo muy bien. Ya. Ahí, por ejemplo, ahí vemos que es un problema de Eisenberg que está teniendo el personaje, ¿no? Ha leído y no se recuerda. Continuamos. No te preocupes, dice, lee un párrafo en voz alta. Vuelve a leer, ¿no? No se daba cuenta ella misma de que cada paso suyo desde la casa al colegio cada instante del paso reciente no parecía existir sino por gracia de Florentino. Dice, bueno, está leyendo en sí el texto, ¿no? Está volviendo a leer. Muy bien, ¿qué has leído? Le pregunta, ¿no? Creo que él también está teniendo problemas de eso, pero le está apoyando. Veo que acá le está apoyando a que él pueda mejorar o pueda tener. Entonces, muy bien, ya. Muy bien, entonces acá ya vienen las preguntas, ¿no? Dice, en la novela gráfica existe una estructura narrativa en su trama. Según este fragmento, ¿qué alternativa la expresa correctamente? Ah, yo les había dicho que existe una estructura que es presentación o inicio, nudo y desenlace. Entonces tú me vas a decir qué viñetas pertenecen al inicio, qué viñetas pertenecen al nudo y qué viñetas pertenecen al desenlace. Entonces, acá lo único que vas a hacer es escribir las viñetas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, pero recuerden que el desenlace no son muchos los desenlaces, las viñetas que conforman el desenlace, ¿no? Pero es dependiendo
de la historieta, ¿no? Si la historieta es de muchas viñetas, bueno, ahí sí, ¿no? Pero si son de muy cortas viñetas, ahí sí puede reducirse el desenlace. Muy bien, 2 dice, responde las interrogantes y luego completa el esquema según el orden en que se presenta. 1 dice, ¿cuál es el objetivo de Emilio? Ah, tú tienes que identificar quién es Emilio. ¿Ya? En la parte inferior del texto, ahí hay una especie de argumentación, quién es Emilio. Tú tienes que identificar quién es Emilio. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el motivo para cumplir este objetivo? ¿Quién se beneficia? O sea, ¿quién se beneficia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué o quién lo ayuda? El ayudante, ¿no? A cumplir el objetivo. ¿Qué o quién se opone o se cumple el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo? Entonces, lo que tú tienes que colocar acá es el motivo por la cual Emilio, ¿no? Acá vemos el personaje principal es Emilio, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? ¿Quién ayuda a Emilio? ¿Cuál es el motivo de Emilio? ¿Quién es el beneficiario? ¿No? Y el oponente, ¿ya? Pero acá vas a tener las alternativas, ¿ya? Acá tienes las alternativas. Tienes objetivos, ayudante, Miguel, ¿no? Acá tienes todos los... entonces tú tienes que ver puede ser la alternativa correcta, ¿ya? A, B, C, D. ¿Ya? Muy bien. Acá están el motivo. ¿El motivo? ¿Qué fue el motivo? Leer, puede ser, ¿no? Perdón, ¿cuál es el objetivo? Leer. El motivo, esfuerzo intelectual. El beneficiario fue Emilio. Ayudante, Miguel. Oponente, tú tienes que ver cuál es. Pero para eso primero tienes que identificar quién es Emilio y quién es Miguel. ¿Ya? Ahí quizás ese ya es el trabajo que tienes que hacer tú. ¿Ya? 3 dice, según el texto, ¿qué característica del Alzheimer se observa en el personaje? Dice, ¿qué características? Vemos qué características o rasgos presenta la enfermedad del Alzheimer. Una de las características puede ser, ¿no? Pérdida de memoria, ansiedad, olvido. O sea, mencionamos unas 3 características o 4 características que corresponde a la enfermedad del Alzheimer. Y en la 4 dice, en el siguiente esquema, elige la alternativa que contenga los elementos de la narración de la novela gráfica, Rugas. Ah, tú vas a decir quiénes son los personajes, las acciones, el lugar y el tiempo. Te ayudo. El lugar en sí no es un hospital, es un asilo. ¿Ya? Es un asilo, que es un lugar donde los ancianos son atendidos, ¿no? Es acá te dice, ¿no? Es un una residencia geriátrica, o sea, para ancianos, ¿no? Y acá la 5 dice, algunos hijos consideran que es mejor dejar a sus padres ancianos al cuidado y atención de un asilo. ¿Qué opinas de esta decisión? Sustenta tu opinión. Ah, claro. ¿Tú qué consideras? ¿Te parece positivo, negativo y por qué que algunos hijos, consideran dejarlo mejor a sus padres, que ya son ancianos, en un asilo, ¿no? En un lugar donde y no ellos lo puedan cuidar? ¿Qué te parece eso? Y sustenta tu opinión. Muy bien. Chicos, si tuvieran ustedes alguna duda de cómo desarrollar esto o dudas referente a la viñeta, no duden en escribirme en privado para poder apoyarles. Que tengan muy buenos días. Cuídense.